Decís que confías en Dios, pero ¿por qué sigues aferrándote tanto a tus planes, tus sueños y tus miedos? Todo creyente conoce esta tensión. La lucha entre entregarse por completo al Espíritu Santo o aferrarse un poco más, como si pudiéramos dirigir mejor nuestra vida que aquel que nos creó. Este vídeo te llevará al corazón de esta lucha. Al final, no solo entenderás por qué la entrega es importante, sino que tendrás un plan claro para seguir la guía del Espíritu Santo cada día, además de una oración de entrega breve pero poderosa que puede transformar tu relación con Dios para siempre. No se trata de frases vacías ni de un ánimo superficial. Se trata de abordar la raíz del problema por el que muchos cristianos se sienten estancados, siempre orando, pero nunca completamente libres. La entrega parcial nos impide alcanzar nuestra verdadera vocación. Sentimos la presencia de Dios, pero no su poder. Oímos sus promesas, pero nos parecen lejanas. Oramos por claridad, pero la confusión persiste. Pero el punto de inflexión llega en el momento en que te sueltas. En el momento en que dices, Espíritu Santo, me entrego, algo cambia. El miedo desaparece, la claridad reemplaza la confusión, la paz llega. Esto no es teoría, es la verdad bíblica vivida por hombres y mujeres en las Escrituras. Desde Pedro caminando sobre el agua hasta María diciendo sí al ángel. El Espíritu Santo no te llama a sobrevivir por tus propios medios. Te llama a una vida donde cada paso esté guiado, cada carga sea aliviada y cada decisión esté anclada en su sabiduría. Y todo comienza cuando dejas de resistirte. Si la entrega es la puerta a la paz, ¿por qué resulta tan difícil atravesarla? Porque muchos creyentes claman por la voluntad de Dios, pero dudan cuando su Espíritu les impulsa a avanzar. La resistencia al Espíritu Santo no siempre se ve como rebelión. A menudo se esconde en los recovecos de nuestro corazón, donde el miedo, la duda y la autosuficiencia silenciosamente construyen barreras contra la entrega. Una de las mayores barreras es el miedo a perder el control. En el fondo, nos preguntamos, si me entrego por completo a Dios, ¿Él seguirá cuidándome? ¿Y si me pide que renuncie a algo que amo? ¿Y si su plan me resulta incómodo o desconocido? Ese miedo nos lleva a aferrarnos aún más a nuestras vidas. Pero, en realidad, lo que más apretamos con fuerza suele ser precisamente lo que nos llena de ansiedad y frustración. Cuanto más nos aferramos, menos paz encontramos. Otra barrera es el miedo a lo desconocido. Nuestro corazón anhela la certeza. Queremos tener el mapa completo, cada detalle, antes de dar un solo paso. Pero el Espíritu no nos da un plan detallado. Nos guía paso a paso. Piensa en Israel en el desierto. Dios no les dio maná para todo el año, sino solo lo suficiente para un día, y les pidió que confiaran en Él al día siguiente. El Espíritu guía de la misma manera. Si exiges ver el panorama completo antes de obedecer, nunca experimentarás la plenitud de la guía de Dios. Luego está el miedo al fracaso. Muchos se preguntan, ¿qué pasa si me entrego y elijo mal? ¿Qué pasa si doy un paso y todo se desmorona? Pero el fracaso no es entregarse a Dios. El verdadero fracaso es intentar vivir sin Él. Pedro empezó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesús y se fijó en la tormenta. Su paso de fe no fue el problema, fue su paso de miedo. Y no olvidemos la herida de la confianza rota. Muchos llevan cicatrices de decepciones, traiciones o rechazos. Sin darse cuenta, proyectan ese dolor en Dios, pensando que Él también podría decepcionarlos. Pero Dios no es como el hombre. Él no falla, Él no miente. Sus planes siempre son buenos, incluso cuando nos desafían. Resistirle es perder la oportunidad de estar en el lugar más seguro, en su voluntad. Por último, está el silencioso deseo de autosuficiencia. Algunos creen simplemente que pueden resolver la vida por sí mismos. Confían en su lógica, su fuerza, sus recursos. Sin embargo, la Escritura lo deja claro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. La sabiduría humana es limitada. La sabiduría de Dios es eterna. Y hasta que no sueltes el control, nunca conocerás la paz sobrenatural que proviene de dejar que el Espíritu Santo esté al mando. ¿Por qué resistimos? Porque la sumisión se siente antinatural para un corazón entrenado por el mundo a luchar por el control. Pero la resistencia tiene un precio. Nos ciega lo mejor que Dios tiene para nosotros y nos roba su paz. La resistencia no siempre es evidente. No siempre se manifiesta como una persona desafiando abiertamente a Dios o alejándose de la fe. De hecho, la resistencia más peligrosa ocurre en silencio, oculta tras excusas, demoras y distracciones. Muchos creyentes piensan que están esperando a Dios, cuando en realidad es Dios quien ha estado esperando por ellos.
Una de las formas más comunes de resistir al Espíritu Santo es ignorando sus suaves impulsos. El Espíritu rara vez grita, más bien susurra al corazón. Nos impulsa a orar por alguien, a perdonar, a soltar una carga o a dar un paso de fe. Pero, ¿cuántas veces descartamos esos impulsos internos como solo un pensamiento? El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave susurro. Y ese susurro se pierde fácilmente cuando preferimos la actividad a la quietud. Otra forma sutil de resistencia es la desobediencia disfrazada de obediencia. Nos convencemos de que no le estamos diciendo no a Dios, solo que no ahora. Pero la desobediencia disfrazada de obediencia es desobediencia. Cuando el Espíritu dice, perdona, y respondemos, quizás mañana, le estamos resistiendo. Cuando nos dice, ve, y nos demoramos esperando otra confirmación, estamos desobedeciendo. Cuanto más nos demoremos, más endurecido se vuelve nuestro corazón y más tenue parece su voz. También resistimos al intentar negociar con Dios. Decimos, Señor, confiaré en ti, pero solo si respondes esta oración como quiero. Te obedeceré, pero déjame mantener esta parte de mi vida bajo mi control. Esto no es rendirse, es negociar, pero el Espíritu Santo no actúa ante una rendición parcial. O es Señor de todo, o no lo es en absoluto. Luego están las distracciones, quizás la forma más sutil de resistencia en nuestro mundo moderno. El enemigo no siempre necesita destruirnos para inhabilitarnos. Solo necesita mantenernos ocupados. Un corazón distraído por tareas interminables, por el uso excesivo de redes sociales o por el ruido constante, no puede oír la guía del Espíritu. Nos decimos que oraremos más tarde, que leeremos la Biblia mañana, que buscaremos a Dios cuando la vida se tranquilice. Pero la vida nunca se tranquiliza por sí sola. Y mientras esperamos el momento perfecto, perdemos los momentos en que Él ya nos está hablando. Finalmente, está la forma más peligrosa de resistencia sutil, aferrarse a lo que Dios ya nos ha pedido que suprimamos. El joven rico quería la vida eterna, pero se aferraba a su riqueza. Pensaba que podía tener ambas cosas, la voluntad de Dios y la suya propia. Pero Jesús le pidió que eligiera, y se fue triste. Muchos creyentes viven esta misma tensión hoy. Aman a Dios, pero aún se aferran al control. Se rinden en palabras, pero no en acciones. Y cuanto más se aferran, más pesado se vuelve el peso. La verdad es contundente. Cada vez que resistimos, incluso de forma sutil, nuestro corazón se vuelve menos sensible a la voz del Espíritu. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque hemos dejado de escuchar. La voz a la que obedecemos se vuelve más fuerte. Si seguimos obedeciendo al miedo, el miedo dominará. Si seguimos obedeciendo la duda prevalecerá. Pero si empezamos a obedecer los susurros del Espíritu, su voz se volverá inconfundible. El Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. La Escritura dice en 1 Corintios 2:33, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Cuando habla, su guía conlleva claridad, convicción y paz. Sin embargo, muchos creyentes aún se preguntan, ¿fue Dios quien me habló? ¿O fue solo un pensamiento mío? El problema no es que el Espíritu se quede en silencio, sino que no hemos entrenado nuestro corazón para reconocer su voz. ¿Cómo guía entonces el Espíritu Santo? Hay varios indicios clave que revelan cuándo es el quien nos guía, y no solo nuestras emociones. El primero es una convicción profunda e inquebrantable. A diferencia de las ideas pasajeras, esta guía permanece. Se arraiga en nuestro espíritu y se fortalece cuanto más intentamos ignorarla. Piensa en Jeremías, quien dijo que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos. No podía contenerla. Cuando el Espíritu Santo nos guía, la convicción no es algo aleatorio. Es divina y nos impulsa a la obediencia. El segundo indicio es la paz sobrenatural. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y la mente. Esta paz no es la ausencia de tormentas, sino la confianza en medio de ellas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, incluso en situaciones inciertas, hay una calma que nos asegura que Él está a control. Si te sientes inquieto, dudando o cuestionándolo todo, puede ser señal de que estás intentando imponer tu voluntad en lugar de seguir la suya. El tercer modo en que el Espíritu guía es mediante la confirmación. Dios a menudo confirma su palabra de diversas maneras, a través de la Escritura, de consejos sabios o de circunstancias que se alinean con su guía. Cuando algo proviene de Él, no contradice su palabra y es coherente. Gedeón pidió una señal con la lana, y Dios se la dio. Pero recuerda,
La confirmación debe fortalecer la obediencia, no reemplazarla. Si exigimos constantemente más señales, podemos caer en la desobediencia, que sigue siendo desobediencia. Otro signo claro de su guía son las puertas abiertas y cerradas. Apocalipsis 3:7 nos recuerda que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. A veces luchamos por forzar oportunidades, empujando contra muros que Dios mismo ha cerrado para protegernos. Otras veces, las puertas se abren con tal gracia y armonía que uno sabe que es obra de Dios. Seguir al Espíritu significa aprender a no forzar lo que Él ha cerrado y no ignorar lo que Él ha abierto. El Espíritu también guía con una urgencia santa. Hay momentos en que uno siente el impulso de actuar de inmediato. Orar por alguien, decir una palabra, aprovechar una oportunidad. Esa sensación de urgencia no proviene de la ansiedad. Es Dios que actúa en nuestro espíritu, porque el momento oportuno es importante. Felipe experimentó esto cuando el Espíritu le dijo: «Ve a ese carro y quédate cerca de él». Hechos 8:29. Su rápida obediencia llevó a la conversión del eunuco etíope y a la propagación del Evangelio en una nueva tierra. La clave está en esto. Cuanto más respondemos a sus impulsos, más clara se vuelve su voz. La sensibilidad crece con la práctica. Ignorarlo hace que su voz parezca distante, pero obedecerlo nos capacita para reconocer su susurro. Así que, cuando sientas una convicción que no desaparece, cuando la paz te mantenga firme a pesar de las tormentas, cuando las confirmaciones coincidan, cuando las puertas se abran o cierren de forma inequívoca, o cuando la urgencia te impulse a actuar, reconócelo. El Espíritu Santo te está guiando. Entre todas las razones por las que los creyentes resisten al Espíritu Santo, hay una barrera que silenciosamente socava la sumisión más que ninguna otra: la autosuficiencia. Es la creencia de que, con suficiente esfuerzo, sabiduría o planificación, podemos manejar la vida por nuestra cuenta. Oramos, pero luego recuperamos el control. Pedimos a Dios dirección, pero solo si su respuesta coincide con nuestros deseos. Le confiamos en teoría, pero no en la práctica. La autosuficiencia es peligrosa porque da la ilusión de control. Nos susurra: si trabajo más, si pienso mejor, puedo manejarlo. Pero Proverbios 4:25 nos advierte: hay un camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Nuestros planes pueden parecer sólidos, pero si están desconectados de la voluntad de Dios, nos llevan a caminos de lucha, estrés y arrepentimiento innecesarios. El rey Saúl es uno de los ejemplos bíblicos más claros de cómo la autosuficiencia reemplaza la sumisión. Dios lo llamó, lo ungió y lo colocó como el primer rey de Israel. Pero ante la presión, Saúl prefirió su propia lógica a la obediencia. En lugar de esperar a Samuel, Saúl ofreció el sacrificio por su cuenta, un acto que Dios no había autorizado. En ese momento, el temor de Saúl a perder el control fue más fuerte que su confianza en la palabra de Dios. ¿Y el resultado? Perdió su reino. Su autosuficiencia le costó todo. Esto es lo que ocurre cuando vivimos dependiendo de nosotros mismos en lugar de seguir al Espíritu Santo. Reemplazamos la guía sobrenatural de Dios por nuestra limitada razón humana. Nos conformamos con lo que nos resulta seguro en lugar de buscar el verdadero propósito. Elegimos la comodidad antes que la vocación. Y, como consecuencia, vivimos por debajo del potencial que Dios tenía preparado para nosotros. Pero aquí está la paradoja. Rendirse parece una señal de debilidad, pero es precisamente en ese punto donde comienza la verdadera fortaleza. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando dejamos de esforzarnos por nuestras propias fuerzas y reconocemos nuestra dependencia de Dios, su poder comienza a fluir en nosotros. Lo que antes parecía el fin de nuestras capacidades, se convierte en el comienzo de su poder. La autosuficiencia nos ciega a la realidad de que nunca fuimos creados para vivir independientemente de Dios. Desde el principio, la humanidad fue diseñada para la dependencia, para caminar con Dios, escuchar su voz y confiar en su guía. Cuando optamos por la autosuficiencia, nos salimos de ese propósito, cargando con cargas que nunca debimos llevar. Por eso la ansiedad se multiplica cuando insistimos en controlar todo. Pero cuando finalmente nos rendimos, cuando abandonamos la autosuficiencia, todo cambia. El miedo se transforma en fe. La confusión se transforma en claridad. El esfuerzo se transforma en paz sobrenatural. Rendirse no nos priva de poder. Nos coloca en la posición para que el poder de Dios actúe en nosotros. En el momento en que nos rendimos de verdad, no parcialmente, ni con condiciones, sino completamente, todo cambia. Rendirse no es el fin de nuestra libertad,
Es su comienzo. Cuando dejamos de luchar por el control y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entramos en una dimensión de vida que nunca podríamos lograr por nosotros mismos. La primera transformación es la claridad mental. Antes de rendirnos, nuestros pensamientos parecen un campo de batalla. Las dudas chocan con la fe, el miedo discute con la confianza, la lógica se opone a la obediencia. Pero cuando nos rendimos, el ruido se apaga. El Espíritu nos guía en el momento oportuno y ya no sentimos la presión abrumadora de tener que controlar cada detalle. Isaías 30:21 declara: ya sea que te vuelvas a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, sigue por él. Ese es el don de la claridad que viene con la rendición. La segunda transformación es la paz sobrenatural. Esta paz no proviene de que las circunstancias se den como queremos ni de tener todo bajo control. Proviene de saber que Dios tiene el futuro en sus manos. Jesús mismo dijo en Juan 12:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turben ni tengan miedo. Al entregarse a Dios, dejamos de intentar controlar los resultados y comenzamos a confiar en su cuidado. La tercera transformación es el poder en la oración. Antes de la entrega, la oración suele parecer desesperación. Suplicar a Dios que las cosas salgan a nuestra manera. Pero después de la entrega, la oración se convierte en armonía. Declarar su voluntad, confiar en su tiempo y creer en sus promesas con plena confianza. Santiago 5:16 dice: la oración del justo tiene gran poder y es eficaz. ¿Por qué? Porque la oración de quien se ha entregado a Dios tiene la autoridad celestial. La cuarta transformación son los nuevos deseos. Lo que antes dominaba nuestro corazón ya no tiene el mismo poder. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestras pasiones, a reorientar nuestras prioridades y a purificar nuestros motivos. Deseamos pasar más tiempo en la presencia de Dios, anhelar su palabra y escuchar su voz. No es algo forzado, fluye naturalmente porque nuestro corazón está en armonía con el suyo. Y quizás la transformación más sorprendente sea lo que llama aceleración divina. Las cosas que antes nos resultaban difíciles de lograr, ahora se dan con facilidad bajo la guía de Dios. Se abren puertas que nunca hubiéramos podido abrir. Surgen oportunidades que no buscamos. Llegan a nosotros porque caminamos en sintonía con el Espíritu Santo. Abraham experimentó esto al entregar a Isaac en el altar. No se trataba de perder a su hijo. Se trataba de confiar plenamente en Dios. Y en esa confianza, descubrió la provisión sobrenatural de Dios. Pero la mayor transformación de todas es la de la identidad. Cuando te rindes por completo, ya no te defines por tus errores pasados, por las opiniones de los demás ni por las limitaciones de tu propia fuerza. Te ves a través de los ojos de Dios, elegido, amado y capacitado. La rendición no borra quién eres, sino que revela quién fuiste creado para ser. Este es el milagro de la rendición total. Claridad en lugar de confusión, paz en lugar de lucha, poder en lugar de debilidad, nuevos anhelos en lugar de viejas cadenas, avance en lugar de demora e identidad en lugar de inseguridad. Es la vida que Jesús prometió en Juan 10:10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La rendición no es solo un momento fugaz en un altar, ni una simple oración susurrada entre lágrimas. Es un estilo de vida, una decisión diaria de depender del Espíritu Santo en cada paso, en cada decisión, en cada respiración. Muchos creyentes experimentan encuentros poderosos con Dios, pero días después vuelven a caer en sus viejos hábitos de control. ¿Por qué? Porque consideran la rendición como un evento, no como un camino. La iglesia primitiva es un ejemplo vívido de lo que significa vivir en dependencia diaria del Espíritu. Hechos 2 y 3 nos muestran hombres y mujeres que no se movían si no eran guiados por Él. Oraban hasta que Él les hablaba. Predicaban lo que Él les inspiraba. Seguían su dirección a lugares inesperados, y el resultado fue avivamiento, milagros y una valentía sobrenatural. Su fuerza no provenía de estrategias ni sistemas, sino de la rendición diaria. Pero, ¿qué significa la dependencia diaria en la práctica? Comienza con rendirse al comenzar cada día. Antes de los correos, las tareas, las preocupaciones. Comienza con una oración tan simple como: Espíritu Santo, guíame hoy. Esta oración cambia tu actitud de control a rendición. Proverbios 3:6 dice: en todo lo que hagas, reconoce a Dios y Él te mostrará el camino correcto. La dependencia comienza por la mañana. La rendición diaria también significa buscar su sabiduría en el momento oportuno, no solo en las emergencias. Muchos cristianos solo recurren a Dios cuando la vida se desmorona. Pero la dependencia es confiar en Él antes de la tormenta,
antes de la confusión, antes de la crisis. Es invitarlo a tus reuniones, conversaciones y decisiones grandes y pequeñas. El Espíritu Santo no está solo para los domingos por la mañana, también está presente los lunes por la mañana. Otra clave es cultivar la sensibilidad para escuchar su voz. Su guía a menudo es un susurro, no un grito. Si tu vida está llena de ruido constante, de distracciones digitales o de una rutina frenética, podrías no percibir su guía. Por eso es importante el silencio intencional. Momentos de oración, lectura de la Biblia, reflexión tranquila. Estos no son rituales vacíos. Son el terreno donde tu corazón aprende a reconocer la voz de Dios. La dependencia diaria también requiere fe para obedecer sin tener todos los detalles. A veces, el Espíritu Santo te guiará paso a paso y no verás el camino completo. Puede pedirte que seas generoso, que sueltes una relación, que perdones a alguien o que sigas una vocación que parece estar más allá de tus capacidades. La lógica dirá, espera a estar preparado. Pero la dependencia dice, si Dios me dice que avance, avanzaré. La fe significa obedecer incluso cuando no se tiene la certeza total. Finalmente, la entrega diaria significa aceptar la debilidad como puerta a la fortaleza. Pablo declaró en 2 Corintios 12 y 10, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». La dependencia no significa que nunca te sentirás limitado. Significa que invitas la fortaleza ilimitada de Dios precisamente en esas limitaciones. Tu debilidad no es algo que debas ocultar. Es el lugar donde la fuerza de Dios se manifiesta con mayor claridad. Esta oración no es el final, sino el principio. Acabas de experimentar un cambio espiritual. Las cadenas que te ataban se han roto. La carga del control ha desaparecido. El Espíritu Santo ya no está afuera, llamando a la puerta. Lo has invitado a guiarte. Y cuando Él guía, todo cambia. Tu forma de pensar, de orar, de ver el futuro. Desde este momento, tu relación con Dios ya no estará marcada por la indecisión y la confusión. Te has abierto a la guía divina, y el Espíritu al que te has entregado no te dejará vacío. Te llenará, te guiará y te fortalecerá cada día. Cuando te entregas por completo al Espíritu Santo, la vida ya no parece ordinaria. Las mismas situaciones, los mismos desafíos, incluso el mundo que te rodea, todo se siente diferente, porque ya no caminas guiado por la vista, sino por el Espíritu. Lo imposible se vuelve posible. Lo natural cede ante lo sobrenatural. Piensa en Pedro en el mar tormentoso. Mientras fijaba su mirada en Jesús, caminó sobre las aguas, algo humanamente imposible. Las leyes de la naturaleza se sometieron a la autoridad de la fe. Eso es lo que sucede cuando dejas que el Espíritu te guíe. Empiezas a experimentar milagros que desafían la lógica humana. Pero fíjate, el paso de Pedro solo ocurrió después de su entrega. Muchos pasan años esperando una señal milagrosa, una voz celestial o un acontecimiento trascendental que les imponga su destino. Pero la sumisión no funciona así. Dios no impone su voluntad, nos invita a aceptarla. El Espíritu Santo siempre ha estado dispuesto a guiarnos, a fortalecernos y a dirigir nuestros pasos. La demora nunca ha estado de su parte. La pregunta siempre ha sido, ¿estás dispuesto a rendirte? Piensa en Israel vagando por el desierto. Dios les había prometido la tierra de leche y miel, pero por su incredulidad y resistencia vagaron 40 años en círculos. La promesa no desapareció. La herencia seguía esperándolos, pero su sumisión se demoró. ¿Cuántos años de tu vida podrían ser diferentes si simplemente dejases de resistir y dijeras, Señor, confío en ti por completo? La realidad es que el Espíritu no te obliga. Te susurra, te impulsa, te llama, pero espera tu respuesta. Como el padre del hijo pródigo, te observa desde lejos, anhelando tu regreso, pero no te obligará a volver. La transformación, la paz y la claridad que anhelas comienzan en el momento en que te rindes. Muchos se rinden en un momento emocional, pero luego vuelven a sus viejos patrones. Buscan el control, viven con miedo y dudan cuando el Espíritu habla. Pero la verdadera sumisión no es temporal, es un punto de inflexión. Es la decisión de que, a partir de hoy, el Espíritu no solo será parte de tu vida, sino que la guiará. No se trata de perderte a ti mismo, sino de descubrir tu verdadera identidad. Cuando resistes, vives por debajo de tu llamado. Pero cuando te rindes, alcanzas la plenitud de quien fuiste creado para ser. El Espíritu ha estado esperando para despertar tus dones, infundirte valentía, derramar paz y usar tu vida como un instrumento de impacto. Solo ha estado esperando tú, sí. Así que, permíteme preguntarte, ¿cuánto tiempo más esperarás? ¿Cuántas tormentas más?
¿Cuántas noches de ansiedad, cuántas temporadas de confusión más, antes de decidirte a rendirte? El Espíritu no demora. El cielo no retiene nada. La invitación siempre ha estado abierta. El momento es ahora. Hay un misterio en el reino de Dios. Lo que entregas nunca se pierde. De hecho, a menudo, el acto de soltar es la clave para abrir las puertas a la bendición. Cuando dejas de aferrarte al control, tus manos quedan libres para recibir lo que Dios siempre ha querido darte. Consideremos a Abraham en el monte Moria. Dios le había prometido a Isaac, el hijo que había esperado toda su vida, aquel por quien la promesa se haría realidad. Y llegó la prueba. Toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y sacrifícalo en el monte que te mostraré. Génesis 22, 2. Desde una perspectiva humana, la petición era inconcebible. Pero Abraham obedeció. Puso a Isaac sobre el altar, con el cuchillo en mano, dispuesto a entregar incluso la promesa misma. En ese preciso momento, Dios intervino. La prueba no consistía en perder a Isaac, sino en demostrar que la confianza de Abraham estaba en el dador, no en el regalo. Al entregarse, experimentó una revelación más profunda de Dios como Jehová Jireh, el Señor que provee. Ese altar de entrega se convirtió en la puerta a su destino. Lo mismo ocurre contigo. Lo que entregas en obediencia se convierte en el fundamento sobre el que Dios construye tu bendición. Esta es la paradoja. Las cosas por las que más luchamos por mantener son a menudo las que más nos limitan. Nuestros planes, nuestros cronogramas, nuestra necesidad de certeza. Estas son las cadenas que nos impiden vivir en libertad. Pero en el momento en que sueltas, la carga desaparece. De repente, lo que parecía imposible comienza a fluir. Las oportunidades llegan a ti en lugar de que las busques. Las relaciones tóxicas se desvanecen, mientras surgen conexiones divinas. La paz que tanto anhelabas llena tu corazón, porque ya no estás luchando contra Dios, sino descansando en Él. El avance no consiste en esforzarse más. No se trata de forzar las cosas. El avance es el fruto de la entrega. Es Dios haciendo en un instante lo que tú no podrías lograr en años. Es Él abriendo un camino donde parecía no haber ninguno. Es su fuerza revelada en tu debilidad, su sabiduría guiando tus pasos, su provisión cubriendo tus necesidades antes de que siquiera supieras cómo pedir. Soltar el control no significa pasividad. Significa confiar activamente. Significa decir, Señor, dejaré de intentar imponer mi voluntad y empezaré a seguir la tuya. Caminaré cuando tú me digas que camine, esperaré cuando tú me digas que espere, confiaré cuando no vea nada. Y esa actitud de entrega te prepara para un crecimiento espiritual. Lo que antes parecía demorado comienza a avanzar rápidamente, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu corazón finalmente se alineó con el tiempo de Dios. Este es el poder de soltar el control. La entrega se transforma en avance. No mañana, no algún día, sino en el mismo momento en que decides confiar plenamente. Porque el cielo siempre ha estado preparado. Solo faltaba que abrieras las manos. Ahora entiendes, la entrega no es una pérdida, no es debilidad, no es derrota. La entrega es la puerta a la libertad, la paz y el propósito divino. Cada vez que intentaste controlar las cosas con tus propias fuerzas, solo te trajo ansiedad y frustración. Pero en el momento en que sueltas el control, todo cambia. La carga se alivia, la confusión desaparece, el Espíritu Santo toma el control. Todo este camino ha girado en torno a una verdad. El Espíritu Santo te ha estado esperando. Esperando tú, sí. Esperando el momento en que dejarías de resistir y le permitieras guiar cada paso. Y ahora, has visto el poder de la entrega. Has visto que soltar el control no es el final, sino el comienzo de una vida sobrenatural donde los milagros, la paz y el avance se convierten en tu nueva realidad. Así que la pregunta ya no es si te entregarás. La pregunta es cuándo. Y creo que ese momento puede ser ahora. Aquí y ahora puedes decidir, Señor, he terminado de luchar. Te entrego todo. Que tu voluntad se haga en mí. Esta oración puede parecer simple, pero puede cambiar tu destino por completo. Y al dar este paso, recuerda, no estás solo. El Espíritu Santo te acompañará cada día. Guiará tus pensamientos, tus decisiones, tu futuro. Él te llenará de valentía, paz y claridad. No se trata de un momento emocional pasajero, sino del comienzo de una nueva forma de vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que lo compartas. No lo guardes para ti. Suscríbete a este canal para seguir acompañándonos en este camino de fe y verdad. Dale me gusta para que más personas vean este mensaje y compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y no te vayas todavía.
Hay otro video en pantalla que te ayudará a profundizar aún más en la palabra de Dios. Continúa viéndolo y deja que el Espíritu Santo siga fortaleciendo tu fe. Que la paz de Cristo guarde tu corazón, que su Espíritu guíe tus pasos y que tu vida sea un testimonio de lo que sucede cuando finalmente te entregas a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.